Cuando hacemos un trabajo de investigación, es usual recoger datos mediante una encuesta. Vamos a ver cómo preparar una hoja Excel para que nos haga ciertos cálculos que nos permitan interpretar la relación entre dos variables. Es decir, vamos a usar herramientas de lo que se conoce como estadística bidimensional. En este ejemplo vamos a suponer que hemos pasado una encuesta preguntándole a las personas su estatura y su peso. Por tanto, nos proponemos estudiar la relación entre estatura y peso de las personas encuestadas. Después de pasar la encuesta, lo primero que tenemos que hacer es preparar en dos columnas los datos recogidos, una para la estatura y otra para el peso. Los datos introducidos en la misma fila, por ejemplo este 156 y este 58, son datos referidos a la misma persona. Es decir, hemos encuestado a una persona y nos ha dicho que mide 156 centímetros y que pesa 58 kilos. De acuerdo. Lo primero que vamos a hacer es calcular las medias marginales, es decir, la media de la estatura y la media del peso, cada una por separado. Nos ponemos en la celda correspondiente y para calcular la media simplemente ingresamos la siguiente función. Un igual y la función promedio. Abrimos un paréntesis y entonces se marca toda la columna donde están los datos de la estatura, desde B9 hasta B16 en nuestro caso, y se cierra el paréntesis. Dándole a la tecla intro nos muestra el resultado. Si no queremos tres decimales como aparecen aquí, pues se los podemos quitar dejándolo en 2 o en 1, en 0, en los que hagan falta. Nosotros vamos a dejar dos decimales. Nos ponemos ahora en la celda correspondiente a la media del peso y tecleamos la misma función. Un igual y la función promedio. Abrimos el paréntesis y ahora señalamos toda la columna donde están los datos relativos al peso, desde C9 hasta C16 en nuestro ejemplo. Cerramos el paréntesis, damos a la tecla intro y aparece el valor de esta media. Ahora vamos a calcular las desviaciones típicas marginales, es decir, la desviación típica de la estatura y la desviación típica del peso. Esto nos va a dar una idea de si los datos son muy dispersos o poco dispersos. Para calcularla, vamos a la celda que corresponde a la desviación típica de la estatura, le damos al igual y tecleamos la función desviación. En cuanto tecleamos des, nos ofrece aquí varias posibilidades. Nosotros vamos a usar esta que está señalada, TP, desviación típica. Tecleando eso se abre el paréntesis y entonces señalamos todos los datos de estatura otra vez, toda la columna. Cerramos el paréntesis y aparece el valor de la desviación típica, en este caso 70, 16, etc., ¿no? Vamos a quitarle decimales para dejarlo en dos decimales. Como se observa, cuando dejamos dos decimales, pues se van redondeando, 702 en nuestro caso. Vamos ahora a calcular la desviación típica del peso. Le damos al igual, tecleamos des y elegimos la desviación típica estándar. Señalamos todos los datos correspondientes al peso, cerramos el paréntesis y aparece esa desviación típica también. Vamos a reducirle decimales hasta dejarlo en 2, 737. Ahora vamos a calcular la covarianza, que es el primer parámetro que nos pone en relación las dos variables del estudio, la estatura y el peso. Para calcular la covarianza nos vamos a la celda adecuada, tecleamos el igual y la función covar. Se abre el paréntesis y entonces se marca, por un lado, todos los datos de estatura, ahora un punto y coma, y ahora todos los datos relativos al peso. Se cierra el paréntesis, se le da la tecla intro y aquí nos ofrece el valor de la covarianza. Vamos a dejarlo en dos decimales como antes, 49,6. La interpretación de este parámetro es sencilla. Como es un valor positivo, pues esto nos indica que conforme crece el valor de una de las variables, la estatura, por ejemplo, pues el otro valor tiende a crecer también. A mayor estatura,
mayor peso, por tanto. Por último, vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal, que es un parámetro muy importante cuando tratamos de relacionar dos variables. Para ello vamos a la celda adecuada, tecleamos el igual y la función coef.decorrel, este señalado que sale aquí ya. Hay que señalarle dos listas de datos. La primera, a la que tiene que ver con la estatura, como antes, toda la columna de datos relativos a la estatura, un punto y coma, y ahora la columna relativa a los datos del peso. Se cierra el paréntesis con la tecla intro y aquí lo vemos calculado. Vamos a dejarlo en 2 decimales y nos ofrece un valor de 0,95. El coeficiente de correlación lineal nos habla de cómo están relacionadas las dos variables comparadas con la gráfica de una recta. El valor máximo de este coeficiente es 1. Por tanto, como este valor que nos ha salido, 0,95, está muy cercano al 1, decimos que la relación entre la estatura y el peso es muy fuerte. Son variables relacionadas de manera muy fuerte. Es decir, no solo cuando crece la estatura crece el peso, como nos decía la covarianza, sino que además este crecimiento se hace de manera casi proporcional. Al mismo aumento de estatura va a haber un aumento bastante parecido del peso. Por otra parte, el valor mínimo de este coeficiente es -1. Cuanto más se acerque este valor a -1, pues quiere decir que al aumentar una de las variables, la otra disminuye de forma más o menos proporcional. Por tanto, vamos a escribir aquí debajo la interpretación que hacemos de los datos calculados, sobre todo de la covarianza y de del coeficiente de correlación lineal. Podemos decir que estas dos variables, la estatura y el peso, están relacionadas de manera muy fuerte y de forma positiva.